les venía diciendo, el campo eléctrico tiene otra fórmula de cálculo que es la que acabamos de colocar, que es constante eléctrica por carga que genera el campo entre el cuadrado de la distancia, ¿sí? Ahora, una pregunta que nos puede surgir es la siguiente, digamos, de este análisis que venimos haciendo. ¿Cómo es el campo eléctrico en el espacio? Se encuentran más de una carga eléctrica, bueno, en reposos, por supuesto, eléctrica. ¿Alguien sabe dar respuesta a esta pregunta? O sea, si yo tengo varias cargas, ¿cómo puedo yo determinar el campo eléctrico si hay varias? A ver, ¿qué puede pasar? ¿Se calcula la intensidad del campo en el punto? Sí, pero digamos que el análisis sería de esta manera. Cada carga genera un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, dependiendo del número de cargas, el campo eléctrico total en un punto del espacio se calculará usando el principio de superposición. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces, el principio de superposición, ustedes ya lo conocen, pero de pronto no con ese nombre. Este es el principio de superposición. Dice así. Para una configuración de cargas, el campo eléctrico total o neto en cualquier punto es la suma vectorial de los campos eléctricos que se deben a las cargas individuales. Uy, profe, eso suena como raro, como, no sé, como que no me da tranquilidad ese concepto. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad no es tan difícil. Les voy a ilustrar mejor este tema, ¿sí? Por ejemplo, tengo en el espacio dos cargas. Ahí están. Q1 y Q2. Q1 es positiva y me dicen que Q2 es menos 2 veces la magnitud de Q1, ¿sí? Y yo quiero conocer cómo es el campo eléctrico total producido por estas dos cargas en un punto. Entonces, lo que usted debe dibujar es lo siguiente. Sería esto. Regálame un momento que mi computadora estaba pensando. Ya. Pero los computadores no piensan. Bueno. Por ejemplo, mire. En este espacio, por favor no escriba. Tranquilo, profe, nunca lo hago. Bueno. En este punto del espacio, llamado P, ¿qué significa un punto del espacio? Pues un punto en el espacio es como una coordenada en el espacio, ¿sí? ¿Qué, profe, qué hay ahí? Nada. Espacio, ¿sí? Ok, profe. Quiero saber en ese punto del espacio cuál es el campo que produce Q1 y Q2. Muy atentos a lo que voy a decir. Entonces, si me paro acá, tengo que analizar el campo que genera cada carga, ¿sí?
Empiezo. Vamos a suponer que en el punto P se coloca una carga de prueba positiva. Ahí no hay nada, ¿cierto? Pero vamos a suponer que colocamos una carga de prueba positiva ahí. Y es usted. Usted es la carga de prueba positiva. ¿Sí? Usted se encuentra a una distancia de la carga 1, ¿cierto? Y usted se da cuenta que la carga 1 es positiva, ¿sí? Es algo así como que usted se encuentra a cierta distancia de el exnovio o la exnovia de su novio. Entonces, en usted se produce una repulsión, ¿cierto? Usted dice, uy, qué boleta, ¿cierto? Entonces, usted va a sentir esa repulsión causada por la carga 1 en sentido radial opuesto, ¿cierto? O sea, siguiendo la misma línea radial, pero saliendo de la línea radial. Entonces, esa fuerza que usted experimentaría, esa fuerza de repulsión, vamos a decir que en esa dirección va a estar el campo eléctrico que provoca Q1 por estar ahí, ¿cierto? Entonces dibujamos el campo eléctrico que provoca E1, el cual se llama E1, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este campo eléctrico está siendo generado, no voy a escribir toda la palabra porque esto es un complique, generado por Q1, ¿sí? ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, este es el campo eléctrico que provoca Q1, ahí en ese punto P en el espacio, radialmente hacia afuera. Con cierta magnitud que no sé cuánto es. Si usted quiere conocer la magnitud, entonces hace esto. E1 será K por Q1 sobre R cuadrado. Listo, punto final. Listo, bueno, usted está ahí en la fiesta, ñaña, uy, qué boleta, el exnovio, la exnovia, ta, ta, ta. Pero acá, entonces usted se da cuenta que arribita se encuentra su pareja, su novio, su novia. Listo, aquí está, trin. Y es negativa, por eso digo que es su novia, porque es contrario a usted, que usted es una carga de prueba positiva, ¿cierto? ¿Usted qué va a sentir de su pareja? ¿Qué se supone que debe sentir? Si no ocurre esto, por favor, acabe esa relación. Entonces usted va a sentir atracción, ¿cierto? Hacia arriba. En esa dirección de la atracción se dice que está el campo que genera Q2. Entonces dibujo una flechita hacia arriba, ¿ya? Y casualmente, esta flechita o este campo sé que es mayor que el campo 1. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Por dos razones. Número 1, está más cerca. Y en el simulador de la clase anterior veíamos que a más cercanía o a menos distancia, el campo crece, ¿cierto? Y además, el valor de la carga es el doble de magnitud que la carga 1. Entonces, por eso este vector generado por la carga 2 o este campo eléctrico 2 es de mayor tamaño que el campo eléctrico 1. Por favor, preguntas hasta el momento del campo 1 y el campo 2. Profe, el 2 es provocado por Q2. Muy bien, eso es lo que me falta escribir. Gracias. Entonces vamos a decir que este campo 2 fue generado o es generado, profe, ¿qué es generado por, para los que se espabilan, ¿no? Por Q2, ¿sí? Listo. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Quién genera? ¿Quién genera? ¿Listo? Bueno, muchachos, como ustedes pueden apreciar, hay dos campos que están generados por dos cargas. Eso es esperado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el principio de superposición? Para una configuración de cargas, bueno, aquí tengo dos cargas, Q1 y Q2. El campo eléctrico total o neto en cualquier punto, escogimos el punto P para analizar,
Es la suma vectorial de los campos eléctricos que se deben a las cargas individuales. O sea, en conclusión, la superposición es sumar los vectores. Ya, eso es la superposición. Sume el campo 1 con el campo 2. O sea, sume el vector E sub 1 con el vector E sub 2. Eso ustedes ya lo saben. Suma vectorial se vio el año pasado. No mentiras. En noveno se vio. ¿Sí? Se vio en noveno. Ustedes ya vieron vectores. Y también se vio el año pasado cuando se hablaban de descomposición vectorial. ¿Sí? ¿Cómo sumo estos dos vectores? Pues fácil, podemos utilizar el método del paralelogramo, ¿cierto? Que es replicar este vector E1 acá arribita y este vector E2 aquí en este lado, que quedó como torcido, ¿no? Y donde se corten las líneas punteadas, ese será el campo total. ¿Listo? Eso de manera gráfica, ¿no? Entonces, este vector E, yo diré que es la suma vectorial, ¿cierto? Suma de E sub 1, ojo, no magnitud, vector. ¿Qué es lo que acaba de decir Miguel? Mire, si este vector mide 3, E1, y este vector E sub 2 mide 4, ¿cuánto da el vector resultante? Si E sub 1 vale 3 y E sub 2 vale 4, ¿cuánto valdrá el vector resultante? Yuhu. 7. Gracias por decirlo. Eso es lo que no debemos sumar. No es suma aritmética. Ojo que la suma aritmética no es suma vectorial. Y me gusta mucho que haya respondido 7. No porque yo celebre que le quede mal, sino porque eso te va a ayudar a aclarar cómo entonces se debe sumar. Entonces, en el ejemplo que estoy dando, voy a cambiar el color, ese rojo está ahí todo. Si esto vale 3 y esto vale 4, el vector campo total, ¿qué magnitud va a tener? ¿Qué magnitud va a tener? ¿Sí? Entonces, aquí lo que debemos hacer es tener presente cuáles son los componentes de cada vector, ¿cierto? Supongamos que esto lo estamos viendo en un espacio tridimensional. O sea que realmente el campo 3, perdón, el campo 1, digamos, está en X. El campo 1 está en X. Vamos a suponer esto. Y que el campo 2 está en Y. Suponga que está en Y, bien recto, bien vertical. Yo no tengo pues aquí un pulso perfecto, perdónenme la vida. No sé cómo utilizar reglas PowerPoint. Entonces tengo estos dos vectores. El resultante de ellos es este vector. ¿Sí? Haga de cuenta que es una línea recta. No, es que me da pena, ¿verdad? Vamos a ver cómo quito esto. Bueno, esto ya fue más decente. Este será el campo total, que es la suma vectorial de su 1 y de sus 2. Entonces yo no puedo decir que si esto vale 3 en magnitud y de sus 2 vale 4, entonces el campo total vale 7, porque estás haciendo una suma aritmética. Debes hacer una suma vectorial. La magnitud corresponde a el teorema de Pitágoras. 3 a la 2 más 4 a la 2, raíz de eso, da 5.
9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. O sea que el campo total vale 5. ¿Sí? Profe, ¿usted por qué sacó eso de Pitágoras? Fácil, porque ahí hay un triángulo de Pitágoras. Véalo acá. Ahí está el triángulo de Pitágoras. El triángulo rectángulo, no es de Pitágoras. Donde esto vale 4, donde esto vale 3, y la hipotenusa, pues valdrá 5. ¿Cierto? Por favor, me levantan la mano virtual los que pudimos entender este ejemplo. Levanten la mano virtual. Por favor, levanten la mano virtual los que comprendimos esta explicación. Entenderé que los que no la levantan no entendieron o se fueron, ¿cierto? Levanten la mano virtual los que comprendimos esta explicación. A ver, vamos a mirar. Julián Fernando, ya. Carla y Mariana. Mariana Londoño. Dime, profe. ¿Qué más? ¿Bien? Sí, yo no entendí el ejercicio, la verdad. ¿No lo entendiste? ¿Qué parte? No sé, es que es muy ¿Toda? complicado. Muy complicado. Bueno, Mariana, te voy a tratar de resumir todo muy rápidamente. La carga 1, voy a borrar todo acá. Esta carga 1 genera un campo en este punto saliendo de la línea, ¿sí? Porque si tú fueses una carga de prueba positiva, experimentarías una repulsión para allá. ¿Es correcto? Te sientes repelida por esta carga 1. ¿Sí? Mariana, por Sí, favor. profe. Listo. En el momento que algo no quede claro, pues me dice no. Bueno, entonces ya tenemos este campo listo. Esta carga 2 va a generar otro efecto en el punto P. ¿Qué efecto? Bueno, como tú eres positiva y la carga 2 es negativa, se da un efecto de atracción, entonces el campo iría hacia arriba. ¿Vamos bien hasta ahí, Mariana? Sí, profe. Bueno, ahora el tamaño de este vector es mayor al de E1. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado. O sea, el campo es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta carga 2 al punto P está más cerca que la carga 1, ¿cierto? Y además tiene mayor magnitud, 2 veces Q1. Entonces, por eso este vector es de más tamaño que el vector E1. ¿Listo, Mariana? Sí, profe. Listo. Siguiendo la regla del paralelogramo para sumar el vector E2 y E1, pues replico el tamaño del vector E1 y su dirección acá arriba. Se supone que esto es E1, ¿sí? Bueno, se supone. Eso es E1. Voy a poner otro colorcillo. O sea, la réplica de E1, y por favor, mouse. Este es E1. Y E2 tendrá su réplica aquí. Será esto. Donde se unan esas réplicas, que es el método del paralelogramo, ahí estará el vector campo eléctrico total. ¿Sí? Y que pues yo les decía que para sumar dos vectores, si quiero conocer la magnitud, debo seguir, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Era básicamente eso lo que estábamos hablando. Ahora, no sé si ahora mejor este concepto para ti, Mariana. Sí, profe. Gracias. No voy a hacer las operaciones. Listo, chicos, pueden bajar la mano. No hacer las operaciones porque, bueno, se me da más tiempo y todo el asunto. Bien. Esto se aprende mejor haciendo situaciones, se los confieso. O sea, haciendo lo de los numeritos y ese asunto. Pero a mí lo que me interesa en este momento es el concepto. O sea, que ustedes tengan claridad de cómo se dibuja.
cómo es el campo si hay varias cargas. Eso era lo que me interesaba. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿te podría volver un segundito a la anterior diapositiva si tengo una pregunta? Dale. Ah, no, que se borró. Ah, no, no, sí, en la siguiente, en la siguiente. ¿Aquí? Ahí, sí, sí, ahí aparece en Q2 a la izquierda como igual, eso es un negativo. Eso es un negativo, sí, fue un error de ahí de la tipografía, me imagino yo, del libro. Pues esta imagen la estoy sacando de un libro, ¿sí? Ok, gracias. Ajá, vale. Bueno, listo. Regálame un momento. Profe, una pregunta. Dime. ¿Uno queda igual? ¿Uno qué, perdón? ¿Uno queda igual? ¿O no? La que cambia es Q2, que es el doble de Q1, ¿sí? Sí, pero uno no tiene como algo así, como una ecuación o algo así. No te entiendo la pregunta, perdóname. Ya que ¿Cómo si así? uno no tiene una ecuación o algo Ah, como... no, 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 no. Q1 es un valor de una carga, 2 nanocoulombs, o puede ser un electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. Bueno. O sea, ya es un valor conocido, por supuesto, ¿sí? O sea, si a uno le piden campo eléctrico, nos tiene que dar las cargas y las distancias, si no, imposible. Imposible. Bueno. Seguimos. Seguimos. Bueno, pudiéramos profundizar en otras cosas del campo eléctrico, pero pues la verdad considero que ya lo que hemos visto es muy relevante. Solo que nos falta un pequeño detalle, queridos. ¿Cuál es el pequeño detalle? El pequeño detalle es las unidades de medida. ¿Alguien las conoce? ¿Las encontró en su consulta? ¿En qué en unidades se mide el campo eléctrico? ¿No? ¿Nadie? Bueno, las unidades aquí las podemos ver como más claras. El campo es fuerza dividido en carga. ¿En qué unidades se da la fuerza? Yuhu. ¿Fuerza en qué se mide? Newton. Newton. Muy bien. ¿Y carga? Esa es nueva. Bueno, entre comillas, nueva. ¿Cómo? Coulombs. Coulombs. Muy bien. O sea que el campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Uy, no, qué guau, qué guau. Entonces sería Newtons sobre Coulombs. O hay otra que puede ser voltio sobre metro. ¿Sí? Cualquiera de las dos es equivalente. Es equivalente. ¿Sí? Newton sobre Coulomb o voltio sobre metros. Ahora, pasemos a un concepto un poquito más sencillo, y es el campo eléctrico en distribuciones uniformes de carga. Eso estaba dentro de la consulta, ¿verdad? Distribuciones. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Mariana Porras. ¿Qué encontraste, Mariana? Ya, profe, un segundo.
¿Ya? No. Profe, es que yo tengo más que todo de una carga puntual. O sea, no tienes la distribución de Sí, carga. o sea, es que casi no tengo información de esa. Ya. Muy bien. ¿Alguien la tiene? Nadie. A ver, Juan Diego Díaz, ¿tú encontraste el concepto? No, señor. O sea, yo también tengo lo de una carga puntual aislada, pero la otra no. Bueno, Profe, yo creo que la tengo. Cuéntanos, Nicolás. Pues yo encontré el campo eléctrico cerca de una carga distribuida. Listo. Dice, si las cargas están embarradas en una distribución continua, la suma se transforma en una integral. Y pues ahí tengo la integral y qué significa cada letra. Su campo eléctrico. Su campo. Si las cargas están embarradas en una distribución continua, la suma se transforma en una integral. Ujú. Bueno, eso está un poco raro, ¿no? ¿Cómo así que integral? Pues dice como E, en una flechita arriba es igual a 1 sobre 4 pi EO, con una raya en diagonal curva, de Q sobre R al cuadrado y R y como una flechita hacia arriba. Dice, donde R es la distancia entre DQ y la posición de interés, mientras que la flechita hacia arriba nos recuerda que la fuerza va en dirección de la recta que une DQ con la posición de interés. Bueno, este tema es jodido, así como lo está diciendo Nicolás, ¿sí? O sea, es una cosa que uno dice, ¿qué está diciendo? Bueno, entonces, ejemplo, una placa cargada uniformemente. Bueno, para hacerlo más sencillo, voy a utilizar este ejemplo. Voy a utilizar este ejemplo. Miremos. Listo. No, usted no. Realmente no es tan complicado si analizamos una placa cargada. A ver, cuando hablamos de una carga puntual, bueno, sí, el campo lo genera una carga puntual. Listo, hay un solo campo. Pero cuando yo tengo un material homogéneo, un material que está compuesto por muchas partículas, digamos, entonces podemos pensar que cada partícula cargada genera su propio campo, ¿sí? Pero cuando analizamos una placa cargada, es una cosa fácil. Miremos. Vamos a analizar el campo producido en este punto del espacio, acá. Aquí donde está el láser apuntando, ¿sí? Listo. Ok, profe, empecemos. Bueno, la placa está cargada positivamente, o sea, le han sacado electrones, ya lo sabemos, ¿no? Y voy a empezar a analizar en distintos puntos del espacio, perdón, en distintos puntos de la placa, cuál campo genera esta parte, ¿sí? Por ejemplo, este puntico, ¿sí? Ahí.
Este puntico va a generar un campo acá, ¿sí? Al igual que este otro puntico, al igual que este otro puntico, al igual que este puntico, pero realmente lo harán más seguido, ¿sí? Pero para el análisis solamente voy a analizar 2 puntos. Por ejemplo, voy a analizar este puntito y este puntito, que son simétricos respecto a este eje, por así decirlo. Entonces, este puntico lo voy a llamar puntito 1, y este puntito 2. Como si fueran 2 cargas, pero están distribuidas en la placa, ¿sí? Este puntito está a cierta distancia de este punto donde analizo el campo, la llamaré R, ¿cierto? Y por simetría, este punto 2 está a la misma distancia R, ¿cierto? Bueno, como las distribuciones de carga son uniformes, o sea que la carga que tiene esta parte de la placa es la misma carga que tiene esta parte de la placa, ¿sí? Y como son positivas, entonces, por ejemplo, este será el campo generado por el puntito 1, por el puntito 1. Y ese será el campo generado por el puntito 2, ¿sí? Y van hacia afuera porque las cargas positivas generan campos saliendo de ellas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Y si uno hace ese análisis con todos los puntos, van a generarse campos idénticos hacia un lado y hacia el otro. O sea, este campo en magnitud es igual a este campo en magnitud, ¿sí? Y todos se tienen que sumar. Y ahí es cuando Nicolás hablaba de la integral, que es sumar todos los campos que genera cada puntito. ¿Y cuántos puntos tiene una placa? Infinitos puntos, ¿cierto? Pero el análisis no es tan difícil. Si yo hago el análisis con 2 puntos como lo estoy haciendo, me voy a dar cuenta de ello. Por ejemplo, este campo 1, si yo lo descompongo, voy a tener un componente en X, es su 1X, y voy a tener un componente vertical, que lo voy a llamar E sub 1Y, ¿cierto? Esto que acaba de hacer se llama descomposición vectorial, y eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y si hago lo mismo con E sub 2, voy a encontrar que E sub 2 tendrá un componente E sub 2 en X hacia la izquierda, idéntico a E sub 1X, ¿cierto? E sub 2X. Y también tendrá un componente Y. Si yo sumo esos 2 componentes, me genera a E sub 2, ¿sí? Esos 2 vectores generan a E sub 2. E sub 2Y. Y usted va a hacer eso a lo largo de toda la placa y siempre van a salir las mismas cosas. Un componente horizontal a la derecha, un componente horizontal a la izquierda y 2 hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es sumar o restar, porque los vectores se pueden restar en una suma, ¿no? Hagamos el ejercicio. Si yo sumo E sub 1X con E sub 2X, se van a cancelar los vectores porque son idénticos. Van hacia un lado y hacia el otro, se oponen. Son de igual magnitud porque lo generan cargas iguales a la misma distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me van a quedar 2 componentes en Y, que si lo sumo, pues me va a dar un valor más grande en Y. Y si hacemos eso mismo con todos los puntos en el espacio, ¿qué va a pasar? Que en cualquier punto de la placa se va a generar un campo siempre hacia arriba. ¿Por qué no hacia los lados? Porque se cancelan, ¿sí? Y esa es la explicación de por qué en ese punto en el espacio el campo total es hacia arriba siempre. Siempre será hacia arriba en este punto. Y si hago el mismo ejercicio aquí abajito, pues el campo siempre irá hacia abajo, porque los componentes horizontales de los campos se cancelan y solo queda así. Por favor, me levantan la manito virtual quienes comprendimos
esta explicación. Profe, ¿puedes repetir la parte final? Es que ya me quedé como con lo de que el último vector que queda en Sí, Y, hasta ahí quedé. hasta ahí. Bueno, listo. Lo que te decía era que en X siempre se cancelan los componentes de uno y de otros campos, ¿sí? O sea, siempre va a haber alguien con quien cancelarse. Este se cancela con este, ¿cierto? Pero los de Y no se van a cancelar porque van en el mismo sentido. Entonces, si sumamos todos los de Y, siempre van a ir aumentando. Si analizo un punto hacia abajo, igualmente los de X se terminan cancelando, pero los de Y van a ir hacia abajo, ya no, pues obviamente hacia arriba. Entonces los de Y se terminan sumando, sumando, sumando y al final provocan un campo total vertical hacia abajo. Si analizo arriba, será un campo vertical hacia arriba. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Sigan levantando la mano. Solamente 11 que entendimos. El resto no. Por favor, levantemos la manito virtual quienes nos quedó claro. Es que estaba explicando, entonces no alcancé a ver quiénes la habían subido. Por favor, levantemos la mano quienes entendimos, nos quedó claro este concepto del campo generado por una distribución de cargas uniformes. Solo 18 estudiantes comprendimos, o sea, dejen la mano arriba. Ana Sofía, Catalina, Dana, Carla, Manuela, María Alejandra, María Valentina, Mariana Porra, Natalia, Nicolás Giraldo, Raúl Guillermo, Santiago Bravo, Santiago González y Sofía Cárdenas. ¿No entendimos? No, profe, yo casi no entiendo. Casi no. Yo Listo. tampoco, profe. Listo. Para los que no entendimos, lo que les quiero decir es esto. Las placas cargadas siempre generan campos verticales o perpendiculares a ellas. Siempre. El campo total va a ser hacia arriba o hacia abajo, según yo lo analice. Eso es lo que yo quiero que esté presente. Vamos a tener nuestra pausa activa, nos vemos en 10 minutos y ya pueden bajar la manito.
¿Listo, chicos? Volvemos. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, en las distribuciones uniformes de carga, como en una placa cargada, para una placa positiva, el campo sale de la placa, ¿cierto? Conservando el principio de campo eléctrico generado por carga, ¿no? Que cargas positivas salen, los campos salen de ellas, y de los negativos entran. Entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico generado por una placa negativa? Sería de esta manera. Voy a colocarlo acá. Listo. Entonces vemos, por ejemplo, que para una placa negativa, los campos eléctricos o el campo eléctrico entra a la placa, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de placas? Bueno, lo que pasa es que las placas son muy útiles. Por ejemplo, en los desfibriladores del corazón, que ustedes saben que juegan un papel crucial salvando vidas, tienen un funcionamiento basado en placas cargadas paralelas, ¿sí? Entonces, doy paso a hablar de placas paralelas cargadas, ¿sí? Sencillamente es colocar una placa positiva frente a una negativa, cargadas, por supuesto, ¿sí? Y ahí vamos a obtener este principio de placas cargadas. También este es el principio de las pilas o de las baterías, ¿sí? Entonces aquí, muchachos, estamos viendo el campo eléctrico producido por un par de placas cargadas y opuestas, ¿no? ¿Qué diremos entonces? Entonces, voy a colocar esto aquí un poco más pequeño. Y diremos, uy, esa letra así fea, no sé, me molesta mucho. Entonces, en las placas cargadas paralelas, su campo, bueno, el campo eléctrico en su interior es uniforme y constante. Para calcular el campo eléctrico entre placas paralelas, vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Esta expresión. Ahí está la expresión que me permite calcular el campo eléctrico en el interior de placas, y es 4pi por K, que ya sabemos que es la constante eléctrica, por la carga de las placas dividido en el área superficial de las placas, ¿sí? Entonces, voy a explicar en qué consiste. Este par de placas tiene, o bueno, en este par de placas, mejor, cada una tiene el mismo valor, pero opuesto, ¿no? Por supuesto, o sea, si una es positiva, la otra es negativa, ¿cierto? Y tienen la misma superficie. Pues sabemos que es el área, ¿sí? Imagínense un cuadradito. O sea, cada placa, esto, o sea, lo que les estoy mostrando no son varillas, ¿no? No quiero que se me confundan. A ver, voy a colocarles una imagen vista desde arriba. Como para que tengamos una idea más clara de lo que son un par de placas paralelas. Ya. Ya encontré una imagen que nos va a ayudar.
Pero no se deja copiar. ¡Qué belleza! Un momentico. Buscando una mejor imagen. Ya, creo que ya la encontré. Algo así. ¿Sí? O sea, aquí arriba tenemos la placa positiva y acá abajo está la placa negativa. Eso es lo que representa este dibujo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, señor. Listo, Isabela, gracias. Entonces, estas placas más adelante las volveremos a retomar, pero sí era importante conocer cómo es el campo eléctrico. Vemos que el campo eléctrico es uno que es uniforme, que es vertical. Bueno, si las placas son horizontales, claro que el campo va a ser vertical y que siempre va de la placa positiva a la negativa, ¿sí? Y es constante y depende de la carga y del área superficial. Eso me faltó pues decirlo. Entonces, el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga de las placas, e inversamente proporcional a su área. ¿Sí? Eso pues lo está aquí mostrando la ecuación. Ya para cerrar con este tema de campo eléctrico, dime. Podría devolver un segundito al anterior, que me faltó copiar una palabra. Ay, qué pena, sí, tranquilo. Ya me volví. Ya me volví. Mientras les dejo ahí la diapositiva, esta misma situación, nosotros, de las placas cargadas, son muy parecidas a la de los relámpagos, ¿sí? Donde se da una descarga desde la nube hacia la Tierra, ¿sí? Y puede ser visto como una especie de capacitor o de un par de placas cargadas debido a la polarización que hay en las nubes, ¿sí? Y la Tierra. Por ejemplo, esta imagen. Aquí vemos entonces, por ejemplo, una aproximación de lo que pasa en una descarga eléctrica de los rayos. Las nubes se polarizan, ¿sí? No sé si ustedes pueden notar que en la parte inferior de las nubes hay un exceso de carga negativa y en la parte superior hay deficiencia de carga negativa, o sea, están cargadas positivamente, o sea, la nube se polariza y la Tierra es como si fuera una carga positiva para la nube. Entonces, lo que hacen estas cargas es buscar caminos ionizados para poder aterrizar. Entonces yo podría entender esta situación como esta, ¿sí? Pero a la inversa, ¿sí? Pero a la inversa.
donde existe un campo eléctrico porque hay una parte negativa y otra parte positiva. O sea, el campo eléctrico iría de la Tierra hacia la nube, ¿cierto? Iría de la Tierra hacia la nube. Ese es un caso, pues, particular donde se induce una carga en la superficie de la Tierra, ¿sí? Cuando el campo se vuelve muy grande, suelta la descarga a lo que pues nosotros llamamos un relámpago. Y por eso los pararrayos montados en las partes más altas de las estructuras ofrece una trayectoria hacia la Tierra para evitar daños en la integridad de las personas, del medio ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la Torre Eiffel, cómo recibe una descarga eléctrica debido a la gran polarización que se da en las nubes, y entonces pues el pararrayo lo que hace es recibir la descarga y enviarla a Tierra, ¿sí? Bueno, como les venía diciendo, entonces, para terminar esta parte de los campos eléctricos, vamos a hablar un poquito de los campos eléctricos de una forma como aplicativa, ¿sí? O digamos de manera de síntesis, a manera de síntesis. ¿Qué pasa con el campo eléctrico generado por cargas de un mismo signo? Vamos a encontrar, por ejemplo, esta distribución de líneas de campo, ¿sí? Aquí estamos observando dos cargas puntuales del mismo signo que están generando un campo eléctrico en su región, y vemos que en la mitad de ellas no hay campo, ¿no? Interesante, el campo ahí entre ellas se anulan, ¿sí? Se van a terminar anulando. Ahora, ¿qué pasa en los conductores? Pues resulta que en los conductores hay electrones libres, ¿no? Nosotros lo hemos hablado. Ellos se pueden mover, ¿sí? De manera que, sigamos, tenemos un electrón en reposo, bueno, no en reposo, sino que no hay una carga neta en un conductor, pues ellos no se pueden desplazar para ningún lado, ¿sí? Pero si un conductor tiene exceso de cargas, un conductor entendemos que es metálico, ¿cierto? Entonces, ese exceso de cargas se va a ubicar en la superficie del conductor, ¿sí? Digamos que a manera ya de conclusiones acá, diríamos eso. En un conductor cargado, otra vez. En un conductor cargado, el exceso de carga se localiza solo en las superficies, ¿sí? Sobre las superficies. Y estos campos eléctricos estáticos y en los conductores tienen una propiedad muy particular, ¿sí? Y es que el campo eléctrico en la superficie de un conductor cargado es perpendicular a la superficie. Esa es otra conclusión. El campo eléctrico, no les voy a dar las razones porque ahorita que expliqué las razones de las placas paralelas, como que quedaron, no entendemos. Entonces, simplemente estas conclusiones. El campo eléctrico generado por un conductor cargado siempre será perpendicular a su superficie. ¿Sí? ¿Sí? Pues la carga se suele también acumular
No, digamos más bien esto. Además, la carga en exceso se suele acumular en zonas agudas o de curvatura, ¿sí? De manera que en esos lugares el campo eléctrico es máximo. ¿De qué está hablando Miguel? ¿Qué está diciendo Miguel con esas cosas raras ahí de los campos en conductores? Algo muy sencillo. Sí, claro. Es así, vea. Este es un conductor cargado. Aquí lo vemos. No sé dónde colocarlo. Ya, así. Este es un conductor cargado. ¿Qué pasa en el conductor? Pasan varias cosas. Primero, el campo eléctrico en su interior es cero, es nulo. O sea, esto me quiere a mí decir que si, por ejemplo, usted está en una tormenta eléctrica, que yo no lo quiera, y usted está en el carro, lo que debe hacer es quedarse dentro del carro, porque dentro del carro, que es un conductor, ¿cierto? Es metálico, no va a haber influencia eléctrica, ¿sí? Entonces, lo que se debe hacer dentro, en una tormenta, si usted está en un carro, es quedarse dentro del carro. Está seguro. Dentro de una jaula metálica está seguro. Porque las interacciones se dan es por fuera del conductor. Y aquí observamos las conclusiones que hemos dicho. Número 1, las cargas se acumulan en las curvaturas o en las partes o zonas agudas del conductor, ¿sí? Ahí observamos eso. Vea, aquí está el exceso de carga en las puntas como más intenso, ¿no? En el resto de la superficie sí hay carga, pero no tanta. Están acumuladas en las puntas. Lo segundo es que los campos eléctricos son perpendiculares a estas superficies. Se sirven un vaso. A estas superficies, ¿sí? Siempre serán perpendiculares. Profe, ¿por qué no son paralelas? Porque digamos que también se terminan cancelando esas componentes horizontales o en X que ahorita les traté de explicar. ¿Sí? ¿Listo? Y esto era lo que pues quería compartir, muchachos, sobre campo eléctrico, que pues ustedes deben conocer, que deben estar preparados para esa prueba, saber que son elementos muy claves para el desafío de este periodo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿puedes volver a explicar la imagen? Es que a mí se me traba un poquito el computador y no podía escuchar bien. ¿Explicar esta imagen? No, sí, esta. Esta de la derecha, listo. Sí. Vale, entonces lo que dije acá en esta imagen es lo siguiente. Este es un material conductor. Como está cargado, la carga está en la superficie, que fue lo que dijimos aquí. Ahí está. Y vemos que la carga del conductor es positiva, ¿cierto? Vemos también que las distribuciones de carga se concentran en las puntas o en las curvas, así como está. Vemos también que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie y es externo ese campo eléctrico. Al interior no hay. O sea que a modo de conclusión adicional pudiéramos decir que el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero, ¿sí? O es nulo, como queramos. Y ya, eso era todo. Eso era todo lo que había explicado en esta imagen. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces a continuación vamos a observar un video
que nos va a servir de introducción. Señor, señora. Por favor, puedes bajar un poquitico. Es que es el campo eléctrico en el interior de un conductor. ¿Es que? Ya, perdón. Gracias. Ahí está. Voy a ir preparando el video que les quiero mostrar ahora, que nos sirve como contextualización del siguiente concepto. Por favor, miran en la consulta. A ver. Solo para saber en qué vamos. David Marcelo, ¿cuál es el siguiente concepto que deberíamos investigar? David Marcelo. Profe, a mí Marcelo me dijo hace como unos 15 minutos que el internet se le había ido. Sí, como él está en la finca, entonces se le va cada rato. Ya. Entonces, Emily, ¿cuál es el concepto que sigue? Espera, ya miro. Después de cambio de campo eléctrico seguía energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Muy bien, gracias, Emily, muy amable. Entonces, a partir de eso, vamos entonces a observar este video. Ya, regálame un momento. Energía potencial eléctrica. Inicialmente, se tienen dos cargas puntuales y positivas, Q1 y Q2, infinitamente alejadas entre sí y en reposo. Ello quiere decir que la fuerza coulombiana que la una ejerce sobre la otra es nula. Ahora, si se desea aproximarlas hasta que queden en reposo a una distancia R12, se requiere que un agente externo aplique una fuerza y realice un trabajo sobre alguna de ellas. Por cierto, este agente externo debe aplicar una fuerza variable, al menos en magnitud, puesto que a medida que las cargas se acercan, la fuerza coulombiana entre ellas va variando. Puede demostrarse que este trabajo está dado por K por Q1 por Q2 partido por R12. El trabajo realizado por el agente externo queda almacenado en el campo eléctrico en forma de energía potencial eléctrica, U12, o energía de configuración, de allí que se defina U12 igual a K por Q1 por Q2 partido por R. Cuando U12 es mayor que 0, se ha requerido de un trabajo realizado por el agente externo al sistema de partículas, en este caso 2, para dejar las cargas separadas una distancia R, es decir, para construir o armar el sistema. En cambio, si U12 es menor que 0, ello significa que el agente externo ha ejercido una fuerza que ha realizado un trabajo negativo, es decir, contrario al desplazamiento de la carga sobre la cual se ejerce. Para que U12 menor que 0, se requiere que una de las cargas sea negativa, de modo que las cargas tienden naturalmente a acercarse, y por tanto, la fuerza ejercida por el agente externo tiende a frenarla. En este caso, la fuerza ejercida por el agente externo debe hacer el trabajo de separar las cargas Q1 y Q2. Cuando U es menor que 0, para una distribución de carga eléctrica, se dice que el sistema de cargas es ligado, y se requiere energía para separarla, es decir, para desarmar la configuración de cargas. Las ideas antes planteadas en el último párrafo hacen posible discutir la situación siguiente. Suponga que un sistema de cargas tiene una energía potencial U(I) y un agente externo efectúa sobre él realizando un trabajo, por ejemplo, altera las distancias entre alguna o todas las partículas cargadas
de modo que la energía final es U sub F, ya que las cargas están inicial y finalmente en reposo, y así la variación de energía cinética es nula. De allí se encuentra que potencial eléctrico debido a cargas puntuales. Puede ocurrir que la carga que se ha movido es una carga de prueba Q0 y que la carga que se ha mantenido fija es Q. En tal caso, el trabajo realizado por el agente externo es, y se define el potencial eléctrico V en un punto del campo eléctrico debido a una carga puntual Q a una distancia R de Q como el trabajo por unidad de carga realizado por un agente externo para transportar un coulomb desde el infinito hasta ese punto, vale decir V igual a K por Q partido por R. El potencial eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades se mide en volt. El potencial en un punto del campo eléctrico debido a un conjunto n de cargas puntuales se determina usando el principio de superposición, es decir, el potencial total es igual a la suma algebraica de los potenciales generados por cada carga en el punto mencionado. Operacionalmente se encuentra que todos los puntos del campo eléctrico que están a un mismo valor de potencial originan en el espacio tridimensional una superficie a la que se denomina superficie X potencial. A su turno, todos los puntos de un plano que están al mismo potencial constituyen una curva, la que recibe el nombre de línea X potencial. En otros términos, tanto las superficies como las líneas X potenciales son lugares geométricos de igual potencial eléctrico. Bueno, ese era pues un video no para que nos grabáramos fórmulas y eso, no, sino para que conociéramos de pronto un poquito mejor, quizás, ese concepto que se investigó, ¿sí? Y pues, realmente este concepto en sí es sencillo. Me gusta más explicar este que el de campo eléctrico. Yo les dije que el de campo eléctrico era más complicado, ¿no? Vale, entonces vamos con Jaime Carrillo. Por favor, nos cuenta qué encontró usted sobre el concepto de energía potencial eléctrica. Jaime. Jaime. Profe, espera que me salgan de la consulta. Es que yo ya tengo por imágenes. Ok. Bueno, yo puse que la energía potencial eléctrica de una carga situada en una posición A equivale al trabajo realizado por una fuerza externa para trasladar dicha carga desde el infinito hasta la dicha posición A. O dicho, pues en otra forma, que el opuesto del trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevarla desde el infinito hasta A. Muy bien. Cuando se requiere desplazar una carga eléctrica desde el infinito, ¿entiendes? Desde muy lejos, ¿no? Hasta un punto en el espacio en donde hay campo eléctrico, se requerirá de un trabajo realizado por una fuerza externa, ¿sí? De manera
que si se desplaza dicha carga, entonces el trabajo realizado se convertirá en energía potencial eléctrica acumulada en el campo eléctrico. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es muy sencillo, ustedes ya lo vieron el año pasado. Ustedes el año pasado vieron energía potencial gravitacional, ¿cierto? ¿Alguien recuerda ese concepto? Levanta la mano y nos dice, o bueno, enciende el micrófono y nos dice, mejor. ¿Qué era energía potencial gravitacional? ¿Qué era? ¿Cuándo decimos que algo tiene energía potencial gravitacional? ¿Cuándo? Los escucho. Cuando un cuerpo está como a una altura, a cierta altura, entonces entre mayor altura hay mayor energía potencial en este caso gravitacional. Muy bien, Isabela. Mira, lo que Isabela nos dice es cierto. Vamos a recordar qué era la energía potencial gravitacional. Entonces, todos atentos. Resulta que aquí tengo una situación particular en donde yo quiero llevar una masa desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Lo cual quiere decir que quiero que gane una altura, ¿verdad? Para que eso pase, yo tengo que efectuar una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Entonces, aquí está esa fuercita que yo voy a realizar. Y la llevo hasta B. En todo eso, hubo una gravedad que se me oponía a mí, ¿cierto? Una gravedad. La gravedad, digamos, se me oponía. Como yo llevé una masa dentro de un campo gravitacional de un punto a otro, en este caso un punto de mayor altura, entonces yo tuve que hacer trabajo. Y mi trabajo se convierte en energía potencial gravitacional. ¿Sí? Es equivalente. En el contexto eléctrico es muy parecido. Voy a hacer lo mismo con manzanas. Ya lo expliqué con peras, ahora con manzanas. Con manzanas es muy parecido. Vea. Aquí obviamente no vamos a hablar de un campo gravitacional, sino de un campo eléctrico. ¿Sí? Ejemplo. Voy a llevar una carga positiva desde la placa negativa, ¿cierto? Si dejo quieto el sistema, pues la carga se quedará ahí quieta, ¿cierto? Ella no se va a mover sola, no quiere moverse. Pero, bueno, ¿por qué? Pues porque la negativa la atrae y porque la positiva la repele, ¿no? Para abajo. Pero yo quiero llevar esta carga, llevarla una distancia de hacia arriba, ¿cierto? Y como tuve que hacer un trabajo, obvio que tuve que hacer un trabajo, porque esta carga positiva naturalmente no quiere subir, ella quiere quedarse abajo. Pero para yo obligarla, tuve que hacer un trabajo de, oiga, muévase, vaya para arriba, ¿cierto? La traje hasta acá. Como la llevé hasta allá, ya mi trabajo se transformó en energía potencial eléctrica. Eso quiere decir que si yo libero la carga, ¿qué va a pasar? Si yo la suelto, ¿ella se va a quedar ahí? ¿Qué piensan? No. ¿Qué va a pasar con la carga? Si yo la libero, ¿para dónde se va a ir? Para los lados. Va a caer, porque el campo eléctrico sobre ella genera una fuerza hacia abajo y ¡pum! Otra vez cae. Lo mismo pasa en el contexto de las masas. Si yo subo el bloque de masa M desde A hasta B
¿Cómo sé yo que hay energía potencial gravitacional acumulada? Suelte la masa. Deje de sostenerla. Si usted la deja de sostener, cae. Y lo mismo pasa aquí en las cargas eléctricas, ¿sí? Lo mismo pasa en las cargas eléctricas. Para mover una carga positiva contra el campo eléctrico se requiere un trabajo positivo. Y esto incrementa la energía potencial eléctrica. A medida que yo voy subiendo más la carga, más energía va a adquirir la carga. Vamos a decirlo acá. Vamos a decirlo por aquí. Para mover una carga positiva contra el campo eléctrico, se requiere un trabajo positivo, ¿sí? Positivo, e incrementa la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Y bueno, como lo vimos en el video, ese trabajo realizado es el cambio en la energía potencial eléctrica, ¿sí? O sea que aquí podríamos añadir una ecuación, sería la siguiente. Sería esta. Entonces, trabajo realizado es igual al cambio en la energía potencial eléctrica, es decir, energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica inicial. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Preguntas, por favor, cuéntenme. ¿El trabajo realizado es igual al cambio de qué? De la energía potencial eléctrica. Gracias. Ajá. Profe, ¿el trabajo cuándo es positivo? Buena pregunta. El trabajo siempre es positivo cuando la fuerza aplicada genera un desplazamiento en esa dirección. ¿Me explico? Por ejemplo, me voy a ubicar en la carga positiva. Si yo quiero que la carga eléctrica se desplace de la placa negativa a la positiva, yo debo aplicar una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Para que suba. Entonces ahí el trabajo es positivo, ¿ya? ¿Cuándo no sería positivo? Vamos a pensar que ya traje la carga positiva hasta la placa positiva, ¿sí? La carga positiva hasta la placa. ¿Qué fuerza debo hacer yo para llevar la carga hacia abajo? O mejor, ¿debo hacer fuerza? ¿Ustedes qué creen? Es lo mismo a ¿qué tanto se esfuerza usted para bajar gradas? ¿Se esfuerza mucho o Hay que poco? hacer fuerza. No hay que hacer fuerza, claro. Como yo bajando gradas no hago fuerza, es porque estoy haciendo un trabajo negativo. ¿Sí? O sea, no estoy aplicando una fuerza para provocar el desplazamiento. Básicamente, eso sería como la explicación. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de la energía? ¿No? Pues yo creo que eso es como lo más representativo. Ahora, pues sí podríamos hablar un poquito de las placas, de las placas.
Bueno, aquí hay algo que no dijeron. Creo que falta un concepto pequeñito. Regálame un momento. Profe, por favor, ¿puedes poner la diapositiva de manera que se vea el título? Ahí. Listo. Ahora, esto, y se los dejo así como para reflexión. ¿Qué pasa si el ejercicio ya no se hace con una carga positiva, sino una negativa? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, usted tiene siempre que mirar qué carga es la que se va a mover, para dónde se va a llevar, ¿sí? Para dónde se va a llevar. Siempre tienes que mirar eso. Porque si yo acá, en la placa negativa, no tengo una carga Q positiva, sino una carga Q negativa, y la quiero llevar hacia arriba, yo no tengo que hacer trabajo ya en ese caso, porque ya se repelen. Simplemente libero la carga y se va a desplazar. Se va a desplazar, ¿sí? En este caso, pensemos, cuando ocurra un desplazamiento de una carga debido al campo eléctrico en el que se encuentre, se deberá cumplir la ley de conservación de energía y a lo largo de la trayectoria la energía mecánica se debe conservar. Es decir, mire que, y lo que yo les decía a principio de año, o sea, acá hay elementos del año pasado que debemos tener presentes. Por ejemplo, el cambio en la energía potencial eléctrica debe corresponder al cambio en la energía cinética. ¿Sí? Eso es muy importante. Simplemente ahorita lo que debemos entender es que la energía se debe conservar. ¿Cómo así, profe? Muy sencillo. Pensemos en la carga aquí positiva nuevamente. Aquí la carga positiva. Ya. Está ahí quieta, así toda relajada, casual. Y se lleva hacia arriba. Listo. Se llevó allá. Trim. En esa posición arriba, aquí mejor, acá arribita, usted la va a soltar. Apenas, bueno, antes de soltarla, ya hay energía potencial eléctrica, ¿cierto? Ahí ya hay. Y cuando usted la suelta, esa carga, debido al campo eléctrico y a la fuerza eléctrica sobre ella, empieza a caer, ¿cierto? Entonces empieza a perder energía potencial eléctrica porque se está alejando de la placa positiva y se está acercando a la negativa. Empieza a perder energía potencial eléctrica y la ley de conservación me dice, la energía se debe transformar, ¿cierto? Claro, a medida que su distancia, su posición cambia, acercándose a la negativa, va ganando velocidad. Es decir, la energía potencial eléctrica que va disminuyendo, la va ganando la cinética. En otras palabras, pierde altura o pierde distancia respecto a la placa negativa, pero gana velocidad. Eso es lo que quiero decir con este parrafito que está acá en este lado, ¿sí? Eso es lo que yo quiero decir. Perdón. Es eso. Esto que está acá es lo que acabo de explicar. Que una energía se transforma en otra. Ya, eso es todo. Si había potencial eléctrica, al final cuando llegue a la placa negativa otra vez, solo tendrá cinética.
¿sí? Toda la potencial eléctrica se invirtió en energía cinética para poderse mover. ¿Listo? Bueno, aprovecho estos minutos que nos quedan para pues hablar de algunas cosas respecto de lo que viene, ¿sí? Porque pues como todos ya saben, la semana entrante ya vamos a tener nuevos grupos, ya nuestros compañeros no van a estar y puede que su grupo cambie. Creo que su nuclear ya le explicó eso, ¿no? Con ustedes son el grupo que vamos mejor de tiempo. O sea, creo que no hemos perdido clase, de hecho. O sí, quizás ha sido 1 hora y ya mucho. Pero, por ejemplo, con 11A, yo no he comenzado ni a preguntarles qué encontró de carga eléctrica. Ellos no saben nada de eso. Entonces, yo sí les pido a ustedes un favor. El favor es que tengamos un poquito de paciencia. En el sentido de que de pronto vamos a quedar con compañeros, por ejemplo, de 11A, o de 11B, o de 11C, que es con quienes voy más atrás, debido a las clases que no hemos tenido. Y muchachos, pues, de pronto ellos van a preguntarme, profe, ¿cómo así campo eléctrico? ¿Cómo así energía? Entonces, pues, si de pronto usted dice, ¡ay, otra vez! ¿No? Entonces, por favor, para que tengamos esa paciencia del caso. Aunque yo creo que ustedes van a decir en el fondo, uy, sí, bien, va a explicar otra vez. De todas maneras, les pido este favor también. Descarguen las grabaciones, vuélvanlas a escuchar, no todas, no. Busquen esas partes donde de pronto, uy, yo no entendí muy bien ese tema de energía potencial, cómo es que era el asunto, ¿sí? Cómo es que era el asunto. Y termino, ya para irme, con esta formulita que pues no he colocado, me hacía falta. Y es una ecuación para calcular la energía potencial eléctrica entre placas paralelas, ¿sí? Entonces sería esta ecuación. Con esto ya pues terminamos. Entonces, energía almacenada en un par de placas cargadas. Cargadas. Entonces, para un par de placas vamos a encontrar esta ecuación. Vamos a encontrar esta ecuación. ¿Sí? Y tranquilos que estas ecuaciones, cuando lleguemos a situaciones problema, pues las vamos a ir aplicando, ¿sí? O sea, es prácticamente lo mismo, noten, solo que para un par de placas me involucra la carga que se va a mover dentro de las placas, el campo eléctrico dentro de las placas y la distancia. Entonces, depende de la carga dentro, bueno, la carga puntual dentro de las placas, el campo eléctrico y la distancia entre placas. ¿Sí? Listo, muchachos, entonces terminamos la clase acá y nos veremos ya, creo que ya la otra semana en otros grupos, así que Dios me lo bendiga. Chao, chao. Chao, profe. No, profe, gracias. Profe, gracias. Un gusto, chao, chao.